Hola, te doy la bienvenida a este espacio. Pláticas con Vicky. Pláticas con Vicky. El podcast de Vic. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy tenemos un podcast nuevo y pues también tengo una invitada muy especial que es una potrohermana, al igual que muchos de nosotros aquí. Claro. Nuestra alma mater, YMX. Y bienvenida, Sandy. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ya andamos aquí haciendo el primer podcast. Qué emoción, la verdad. Estoy emocionada. Sí, ya habíamos planeado esto desde, creo que tiene un buen rato, ¿no? Y sí, varios meses. ya tiene algunos meses. Pues apenas pudimos concretar algo, ¿no? Y eso dije, bueno, me voy a atrever a escribirlo otra vez, a ver si ya va a tener como que espacio. Que claro, sí, creo que tienes una agenda muy ocupada aún cuando estás de vacaciones por acá. Sí, un poquito. Sí me ocupo, pero claro que sí. Sí pensé en algún momento, dije, bueno, no sé si un podcast le apetezca así como que grabar, estoy pensando en grabar un podcast, a ver quién me invita, ¿no? Pero que tal vez era lo último a lo que vaya a hacer aquí. Pero pues gracias, en verdad. No, claro que sí. Estamos para apoyar a los potrohermanos, exactamente. Además, ya estábamos en la misma escuela desde antes, entonces sí. Somos hermanos de más tiempo de escuela. Tiempo, sí. Ya, bueno, somos casi contemporáneos, pero casi, sí nos conocemos ya desde hace un rato. Sí. Y bueno, si recuerdan, mi nombre es Víctor Vázquez, yo soy egresado de la licenciatura en Informática Administrativa y estoy con Sandy Lu. Sí, bueno, Sandra Urselay, pero sí, Sandy Lu para los amigos, para las redes sociales, para casi todo el mundo. Sandy Lu Urselay. Y pues yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado, de la carrera de médico cirujano, precisamente. Excelente. ¿Y qué crees que, bueno, cuando estaba planeando este podcast, que todavía estábamos un poco más inmersos en la pandemia, sí fue como que algo que dije, ok, alguien que sí necesito que esté y que nos platique o nos dé su punto de vista con respecto a lo que estaba pasando. Dije, en primer lugar era Jonathan, bueno, claro. no pudo tampoco porque no tenía tiempo. Y dije, en segundo, pues era igual Sandy Lu, pero me parece que estabas haciendo prácticas, estabas haciendo algo, como servicio, algo así. Servicio, cuando empezó la pandemia yo todavía estaba en servicio social, que digo, no sé qué tan informados estén de cómo funciona la carrera de medicina, pero pues por dar así como un intro, medicina tienes que hacer, al menos en la UAM, tienes que hacer 5 años de escuela, después te haces 1 año de internado y otro de servicio social. Nosotros no podemos adelantar servicio. Hasta que completamos todo lo anterior, podemos empezar servicio y tampoco puedes dedicarte a otra cosa. O sea, tienes que estar en el servicio únicamente. Es 1 año completo. Entonces, a mí me agarró la pandemia justamente en el servicio social. No quiero pensar cómo te mandaron al ruedo, porque la verdad sí, bueno, en todos lados, ¿no? No es la única carrera, pero creo que sí, lo que son carreras enfocadas a la salud, sí, a la salud humana y demás, como que sí son más negreros en ese aspecto. Sí. Obviamente, claro, bueno, yo estoy del lado de una empresa y demás trabajando, sí. Y a pesar de eso, pues llega a ser ligeramente negrero, pero de plano enfermería, medicina, sí. Y demás son carreras que... Y bueno, esa es como que nuestro currículum hasta ahora, pero me gustaría regresarme un poquito a cómo fue tu proceso estando, bueno, previamente, antes de ingresar a la universidad. ¿Qué temores tenías? ¿O ya tenías, no sé, algo definido? Porque, bueno, se nos da mucho que en ese tiempo de la adolescencia, adultez, de la preparatoria y demás, pues no tenemos como que algo definido, no sabemos qué queremos y demás. ¿Tú ya sabías qué era lo que querías? Pues yo creo que era como la mejor opción para mí. Yo ya tenía claro que era mi mejor opción, pero claro, había dudas, o sea... Simplemente pues dices, voy a estudiar medicina y te enteras que hay como 8,000 personas que quieren estudiar lo mismo. Y pues digo, yo no soy hija de médicos, no tengo familia médica cercana, que yo creo que es el caso de muchos, y realmente no sabes cómo funciona. O sea, al menos yo cuando entré a medicina, no sabía pues esto tan simple que son 5 años, que los primeros son en la universidad, después el internado, algo que ahorita me parece tan simple, yo en ese momento no lo sabía, no tenía idea. Entonces... Pues recuerdo que a mí una de las primeras preocupaciones que tenía pues era respecto a la cantidad de postulantes. Si no mal recuerdo, cuando yo entré, o sea, mi generación,
presentamos examen creo que 3,000 personas. Y en ese entonces me parece que dieron 200 lugares para entrar y eso en primera vuelta. En segunda vuelta creo que dieron 70. Estoy hablando más o menos, o sea, no tengo así como que las estadísticas en las manos, pero algo así, más o menos. Y en ese, creo que actualmente si tienes como 9 o 10 de promedio de prepa, te dan como una ventaja, pero en ese entonces no, o sea, en ese entonces solo era como, pues, o sea, sí te contaba un porcentaje, un 30% de la calificación de la prepa, era lo que ibas a tener de porcentaje, y 70% del examen. Y yo me acuerdo que cuando fue mi examen, no, o sea, había un mundo de gente. Y yo dije, no, o sea, Dios mío, va a ser un milagro que yo quede. Porque de verdad eran muchísimos postulantes, muchísimos. Entonces, yo creo que era una de las primeras cosas que me preocupaba, como fallar, ¿sabes? O sea, no entrar. Y que pues, obviamente, pues yo empecé a ver más opciones en otras escuelas, pero en todos lados, la cantidad de postulantes era abrumadora. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tal si no quedo? O sea, ¿qué voy a hacer? Eso me preocupaba. Muy bien. Y la verdad es que eso es algo a lo que nos topamos, ¿no? Y luego, no sé, generalmente elegimos como ese tipo de carreras en las que hay demasiada demanda. Demasiada. En las que la gente, o sea, dices tú, bueno, no eres el único monito que quiere estudiar eso. Claro. Y dices, no, pues yo creo que sí, vas bien seguro. Y como dices, ya cuando ves a la cantidad de gente que va a realizar el mismo examen que tú o la misma carrera que tú, como que ya resulta algo bastante, como lo dijiste, muy abrumador. Sí, es abrumador. Y la verdad eso como que empieza a meterte temor, inseguridad y demás. Y ahora otra cosa, esa fue, o más bien, ¿qué escuelas fueron como tal las que tú elegiste en esa carrera que ya tenías previamente definida, como dices? Sí, o sea, yo tenía definido medicina porque, pues, un poquito de lavado de coco de casa, la verdad, voy a ser honesta, o sea, había un poquito de lavado de coco desde casa. No puedo decir que yo tenía un gran acercamiento a la medicina, o sea, si quieren estudiar medicina y dicen, no, pero es que yo nunca porque yo tuve compañeros que desde que entré, así de que ellos, es que mi papá es doctor y yo ya entré a no sé cuántas cirugías y tú, una vez tomé la presión y creo que lo hice mal, ¿no? Entonces, realmente sí, a veces como que existe mucho ese miedo de cómo la voy a armar si yo todavía no sé nada. Es normal, o sea, hasta los hijos de médicos que llegan, créenme, no saben tanto como dicen, o sea, no. Puedes empezar de cero, o sea, no pasa nada si empiezas de cero. Pero, pues, yo traté, o sea, mi primera opción era la UAM, por la cercanía, más que nada. Y también me presenté para la Autónoma de Guadalajara, porque tengo una tía por allá. Y mi tercera opción era irme a Yucatán, porque también tengo familia allá. Pero realmente no llegué, o sea, llegué a presentar examen en Guadalajara, pero los resultados de la UAM salieron primero. Entonces, como ya quedé, ya. Pues sí, dije, ya para qué le muevo, ¿no? Exactamente. Ya, así como que, no, ya. O sea, sí. A lo mejor y lo intento allá y qué tal allá no quedo, ya tengo la oportunidad aquí Sí. mejor. Y aparte, bueno, la universidad no es cualquier universidad también. Ha sido premiada a nivel Latinoamérica, sí, ha tenido muy buenos lugares. Y pues, bueno, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención es, ¿te preparaste antes de entrar a la universidad? Me refiero a, fuiste, no sé, a algunos cursos o compraste guías y demás, aparte de la que pues obviamente nos da la universidad cuando nos inscribimos, del Lexani y demás. Solo la usé de la del Lexani. Muchos como conocidos. Incluso tuve una amiga que ella se fue a una prepa UAM porque ella desde que salimos de la secundaria, ella dijo, yo quiero ser médico y me voy a ir a una prepa UAM porque pues en teoría voy a tener voy a estar más capacitada. Ella se fue a una prepa UAM. Tuve otra amiga que dijo, no, yo me voy a una prepa privada para prepararme súper bien para cuando estudie medicina. Y yo así de que saliendo de mi prepa pública, así de, hola. Y entonces, pues, insisto, o sea, creo que a lo mejor si yo hubiera estado en Toluca, en primera me hubiera angustiado mucho más. Porque sí, o sea, toda la gente de Toluca tomaba cursos y tomaba un buen de cosas y yo... Si es el destino, quedaré. O sea, yo voy a estudiar, voy a dar lo máximo de mí, pero no, nunca tomé cursos. Y es que eso es algo meramente raro, ¿no? Porque, un poco. Porque la verdad, como dices, vemos en la escuela, en la preparatoria sobre todo, que dicen, ya andan bien angustiados desde el tercer, cuarto semestre, así como que, ¿a dónde voy a ir? Y ya compré tal guía y me costó 2,000 o 3,000 pesos y le saqué la feria a mis papás o algo así, o no sé, hice esto, o fui a un curso que me daba fulano, mengano, perengano y demás. O bien, lo que dices, eso es algo que, como un mito muy grande, en el cual la gente piensa que el ir a una prepa de UAM
pues van a salir ya como que con la seguridad de, por el hecho de que estuve en la prepa UAM, ahora sí puedo entrar a la universidad sin ningún problema, ¿no? Y pero no. Exactamente, la realidad es que pues hacen el mismo proceso que Claro. nosotros. Y yo también fui con esa misma intención, solamente que en mi caso yo reprobé el examen la primera vez. Está bien. Y era algo así como de, ¿qué te gusta, Víctor? No sé, no tengo perfilado en nada. Yo no era un alumno como tal ejemplar en la preparatoria, creo que era de los menos ejemplares. Ay, no, tampoco. Sí, la verdad es que me refiero a esa parte porque yo era de los alumnos, bueno, ahorita me escuchas hablar y demás. Ahí antes ni siquiera, o sea, para las exposiciones me ponía, bueno, estoy ligeramente, ya ven mi tez, no es como que muy clara, ¿no? Pero me ponía muy rojo. Me ponía muy rojo y era muy difícil para mí buscar las palabras elocuentes para poder dar a conocer un mensaje o a entender un mensaje, ¿no? Sí, sí. Ahora es muy diferente. La universidad aún cambió toda esa parte, pero en ese aspecto, pues no. Y bueno, cuando yo estaba o hacíamos la radio en la prepa, pues tenía de apoyo a Jonathan, ¿no? Claro, siempre ayuda. Era como que mi apoyo y ahí aparte nadie más me veía. Eso ayuda también. Ahorita ya puedo estar frente a un público y sin problemas y hablar y no se me olvida nada, no me pongo nervioso, pero en ese entonces sí. Entonces, como te digo, yo no era un alumno ejemplar, no tenía las mejores calificaciones, no era reconocido por estudiar mucho, ni por aplicarme ni nada. Creo que al contrario, y los profes decían así como, pues quién sabe qué va a pasar con esta persona. Sí, quién sabe, ¿no? Y pues también me fui así como que, pues a ver qué sale, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Exactamente, como que yo decía algo así de, no sé, me gusta dibujar, pues creo que voy a estudiar diseño, ¿no? Y de repente no dibujaba nada bien, hasta ahora tampoco, no soy buen dibujante, ¿no? Pero decía, yo creo que ahí, ¿no? Y también cuando fue el examen me dieron el librito y demás y fui sin preparación ni nada, dije, pues, en el nombre del Padre, vámonos y ahí está. Sí. Presenté y no, para acabarla, en el día del examen que me tocaba realizarlo, me dio una gripa horrible. Típico. Y yo estaba con los ojos llorosos y con el escurrimiento nasal a morir, entonces yo ya tenía por acá los moquillos y todo y el examen en chinga, porque ya quería salir, dije, no, ya. Ya, por favor, que se acabe esta tortura. Que se acabe, porque no traje ni papel, no traía nada y luego casi llegué tarde y fue horrible. Sí. Y bueno, ya como que ya me olía mi resultado, ¿no? Entonces fue así y dije, bueno, ok. Creo que voy a dar un descanso porque todavía no tengo muy claro qué es lo que quiero. Sí, eso es y importante. No sabía también si quería seguir estudiando, ¿no? Bueno, más bien sí sabía que quería seguir estudiando, pero no en qué. Sí. Entonces en ese inter me puse a trabajar y demás. Y ya después como que tiempo, como 6 meses, ya fue como que analicé mejor las cosas y dije, a ver, voy a informar esta carrera, informática administrativa, y me gustó. Dije, bueno, no soy muy bueno en informática, en las computadoras, pues no tanto, le sé ligeramente algunos programas y sin problema, pero es muy diferente, obviamente. Y algo que también decía, ok, las matemáticas, no soy para nada bueno para las matemáticas, pero dije, pero es un reto para mí. Exacto. O sea, ¿por qué no retarme a decir, bueno, ¿qué tal si paso? O sea, ¿quién quita y no son tan difíciles? Sí, es cosa de aplicarse, o sea, yo creo que ningún camino es planito, para nadie, o sea, para nadie. Pero realmente si si es lo que quieres y es lo que te gusta y lo que más te va a llenar, pues dale, o sea, digo, como repito, yo no tomé ningún curso, pero sí estudiaba. O sea, sí, definitivamente sí estudiaba, o sea, sí, como que me funcionó el rollo autodidacta de que yo vi las guías y me acuerdo que, no sé si todavía sea así, pero en ese entonces era como comprensión lectora, español, mates y a nosotros creo que nos metían una parte de psicología, química y otra no me acuerdo cuál. Entonces, yo la que sentía que también tenía más flaquita era mate, porque pues nadie es tan experto en mate. Bueno, hay gente que sí, los admiro mucho, pero en general la verdad la mayoría estamos como más así flojitos como en eso. Yo tuve bueno, y Jonathan era uno de esos. Sí, eran muy buenos. Profe, no, pero usted lo hizo así y yo lo hice, lo saqué y todos así como que... Ni siquiera entiendo que no entiendo. Ajá, o sea, ok, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues disculpen por esa interrupción, pero sí, te digo, Jonathan era de esos como que hablaba con... no sé, en otro lenguaje y todos se quedaban viendo así como que, ok. Y era el único que se entendía con el profe. Y el profe decía, ok, ya sé, es que tú lo hiciste así
Ajá. Ajá, Muy sí. bien. Y todos, ajá, sí. Sí, por supuesto. Entendimos todo, claro. No, Es sí, más, mire, X, pues, obvio. por supuesto, pasa para acá sin problema, pues es X, ¿no? Tiene Sí, X. sí. X. Sí, no, la verdad es que, bueno, yo sentía que estaba como un poquito flojita en ese tema y digamos que tomé clases particulares con una maestra de aquí del pueblo, que ella también es súper buena, ha ido a Olimpiadas de matemáticas, es esa gente apasionada de las matemáticas, que de verdad les admiro mucho porque ya quisiera uno. Pero pues tomé clases con ella de los temas como más importantes que ya venían en la guía y ya. Y la verdad es que la comprensión lectora, la verdad siento que sí se me da. Entonces, pues nada más, o sea, yo tomé nada más con eso. Pero creo que a mí sí me ayudó el hecho de no ver como a toda la gente tan angustiada. O sea, a mí me angustia ver a la gente angustiada. Sí. Entonces, si yo hubiera visto que todos se estaban preparando, porque ya que entré a la facultad, pues era la pregunta, ¿no? ¿Qué curso tomaste? Y yo así de, no, ninguno. Es que yo tomé 3 cursos desde la mitad de la prepa. Y yo, wow, está bien. Dios mío. Entonces, digo, está súper bien, depende que te funcione. Exactamente. Pero mi punto es que no es a fuerzas, no tiene que ser como, es que si no tomo ningún curso, jamás voy a poder entrar a medicina. O sea, no, definitivamente no es así. Hay muchos caminos, todos son respetables. Exactamente, y es que también cuenta mucho las habilidades que uno tenga, precisamente lo que dices, y es que gran parte de lo que te evalúan, o al menos de lo que yo me di cuenta que evaluaban, era la comprensión lectora, Sí. porque juegan mucho con tu cabeza, Sí. juegan mucho con tu mente, entonces había preguntas que decía, ok, este está muy simple, pero porque estoy pensando tanto precisamente por cómo está planteada la pregunta, ¿no? Sí. Y eso es algo, como dices, una habilidad que se tiene que ir desarrollando y yo no la tenía desarrollada. Ahorita no puedo decir que sí la tengo mejor desarrollada, o más bien no la tengo muy desarrollada, pero sí he mejorado en ese aspecto. Claro. Puedo entender ya muchísimo más las cosas en cuanto a los libros y demás y todo eso, pero pues sí, o sea, para mí sí fue como que muy difícil el poder entrar. Sí. Y una vez que lo elegí, dije, y igual en ese segundo examen dije, no voy a estudiar. Quizá lo que Dios quiera, ya si no, me caso y a ver qué hago, ¿no? A ver qué hago. Que alguien me mantenga, por favor, Sí, porque sí. ya me cansé de esto. Sí, y así fue, ¿no? Entonces fui, hice el examen sin problema. Obviamente sí me preparé como 15 o 20 días antes. Estuve estudiando en algunos puntos donde decía, bueno, esto de plano como que no lo voy a armar, igual no tenía como acceso a tanto, igual como no era tan extrovertido, no hablaba mucho con las personas, entonces me daba ligeramente así como miedo decir, bueno, es que sé que si le digo va a aceptar, claro, pero estoy seguro que no voy a aprender nada de lo que me vaya a explicar, entonces, ¿qué voy a hacer? Decía, bueno, creo que voy a hacerlo por mí mismo y algunas cosas que de plano no entendía, dije, bueno, ya las dejo. Cuando hice el examen, bueno, no eran muchos los que fueron a hacerlo como 80 personas. Y solamente había 40 lugares y me quedé como en el 10º. Súper bien. Algo así por ahí, entre el top 20 de esos. Excelente. No recuerdo cuál, pero sí. Y ya de ahí, bueno, fue mi carrera y demás. Pero sí fue algo frustrante, sobre todo en ese inter de antes de entrar a la universidad, más bien el que todo el mundo venía y decía, ¿qué estás haciendo? Y aún, por ejemplo, Rebe, sí era la que me decía, ¿estás estudiando? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te explique? Y yo... Solo no me molesten, no me presionen. Sí, o sea, no sé si quiero seguir estudiando, ¿no? Sí, creo que eso es importante, ¿no? O sea, como... Yo creo que no hay ningún camino malo, o sea, creo que es importante que tú sepas qué es lo que quieres, qué es lo que te va a gustar. Ahora que yo ya acabé una carrera, pero sigo en contacto con adolescentes, sobre todo, que están en la edad en la que transicionan de la prepa hacia la universidad, siempre les pregunto, porque existe mucho esta duda de ¿qué voy a estudiar? Yo siempre les digo, no te plantees qué es lo que quieres estudiar, porque a veces hay carreras preciosas, o sea, hay carreras que dices, wow, o sea, está increíble, pero ¿qué quieres hacer después con eso? Porque... hay muchas carreras que desgraciadamente no tienen tanto campo laboral. O a veces sí, pero no en lo que a ti te gustaría. O sea, tienes que saber, ok, si quiero estudiar esta carrera hermosa, ¿qué vas a hacer con ella cuando salgas? ¿Qué te haría feliz? ¿De qué manera tú vas a hacer una vida más significativa, más chida para ti? Que también te permita no morir de hambre. y que además pues también le aportes un poco, pues primero a ti mismo, a tu felicidad y también un poco al mundo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con lo que vas a estudiar? Y es que eso es algo que también yo creo que como que se ha dejado de lado por parte de los estudiantes porque no tenemos a muchas personas que nos digan eso, ¿no? Sí. Solamente, como dices, tenemos un poco de lavado de coco de yo quiero que estudies esto Sí. y a mí me gustaría que tú fueras de esto, ¿no? Y ok, sí, pero a mí no, ¿no?
¿Qué quiero yo? Y otra cosa también es que o al menos también fue mi caso, que llegamos como a ese problema en el que no tenemos la posibilidad de estudiar a lo mejor lo que, bueno, para empezar yo, como te dije, en un principio no sabía ni qué quería, ¿no? Ajá. Entonces, pues así como que lo que fuera, ¿no? Sí, claro. Pero sabía que quería estudiar, pero hay muchas personas o muchos alumnos de preparatoria y demás que aunque son muy buenos, son excelentes alumnos, son bastante buenos aprendiéndose las cosas y son de esos que a veces no necesitan ni llevar libreta y se lo aprenden Sí. y pum, sin problema, esto en el examen y no lo van haciendo aquí en la mente y demás. Pero pues les falta como que también Recurso. el apoyo y el recurso de parte de sus Claro. familias, ¿no? Entonces ahí Está como cañón. que se les corta un poquito y tienen que elegir a lo mejor lo más, bueno, si tienen la posibilidad, tienen que elegir lo que más acorde esté a su presupuesto, Sí. a lo que tienen, a sus capacidades, ¿no? Y otros que de plano sí son, a pesar de no tener recursos, como que buscan Los hay. y créeme, lo encuentran. Sí, déjame decirte que sí. Yo tengo experiencias en la universidad. Yo tuve compañeros que venían desde estratos socioeconómicos muy bajos. Algún compañero que incluso decía, es que a mí, o sea, mis papás de verdad no tienen ni 200 pesos para darme. Y eran de pueblitos así. No, hombre, si uno cree que es un pueblito, no. Así de que lugares a 6 horas de Toluca. Entonces, de lugares muy lejanos, no tanto a lo mejor en distancia neta, pero que por la dificultad de traslados Sí. y todo realmente era muy lejos. Entonces, yo tuve compañeros que toda la universidad trabajaron. O sea, y en medicina, que la verdad, O sea, digo, no es por nada, pero sí está pesado. Entonces, pues sí, definitivamente quien quiere le echa un montón de ganas. y es que ahí, bueno, me abres un punto muy importante que ya estando en la carrera, una vez que ingresamos, nos encontramos ese tipo de compañeros Sí, que dicen, siempre ok, hay. yo desde el primer semestre ya estoy trabajando en un hospital, ya estoy trabajando, fui a pedir trabajo como, no sé, de No, hombre. enfermero, de esto, lo otro, aquello. Bueno, fuera. En primero sabes que sabes nada. En primero no sabes ni inyectar. Entonces, no. O sea, yo, por ejemplo, las personas de las que hablo, una era mesera. La otra trabajaba como en un centro de asistencia telefónica. O sea, no, créeme que ni siquiera puedes acceder a un trabajo en el área de la salud. Pero pues accedes a un trabajo. Algo que te permita sacar la carrera adelante. Entonces, muchas veces ni siquiera al menos en el área de la salud, pues está cañón a veces como agarrar un trabajo enfocado a eso. O sea, y eso, pues no debería ser del todo así, ¿no? No, claro. Porque, pues es un área en la que se tienen que especializar muchísimo tiempo. Sí. Y, por ejemplo, en mi caso, y así hay bastantes, como en el caso de administración, contaduría, informática, sistemas y todo ese tipo de carreras, en las cuales hay los CBTs o Ajá, los estos, sí. ¿cómo se llaman? Conaleps. Sí, En bueno. los cuales ya salen ajá. como técnicos, ¿no? Y yo me encontraba muchos Sí. que llegaban y decían, es que esto, por ejemplo, en programación, se hace así. Y es que yo en el trabajo donde estoy o donde hice mis prácticas lo aprendí, lo hice así. Y dices tú, puta, yo apenas sé nada. sé que es un hola mundo, ¿no? Sí, Que es sí, algo sí. muy parecido a, pues, inyectar, ¿no? Sí. Así. Y son alumnos que te llevan cierta ventaja. Claro. Me comentaba en una ocasión un contador, me decía, yo cuando estaba en la carrera, pues ya habían chavos que ya trabajaban en un despacho porque habían salido como técnicos y ellos ya ganaban, aunque sea 3,000 o 4,000 pesos al mes, pero cuando eres estudiante... No, hombre, es un dineral. Eso es una feriezota, Es la ¿no? fortuna de la vida. Y luego más que te paguen trabajando de lo que sabes y de lo que estás estudiando. Y que sigues aprendiendo. Es una gran ventaja sobre todo, pero ya después como que se nivelaban. Sí. Porque obviamente, la verdad, de eso sí lo reconozco mucho, la calidad académica que tiene la universidad es sumamente buena. Sí. Tiene un estándar, pues no tan bajo, obviamente tampoco tan alto, pero sí tiene muy buena calidad. Sí. Entonces llegaba un momento en el que te nivelabas y también decías algo como que, ok, este amigo ya me está sobrepasando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, no? O sea, no soy el único, tal vez más adelante voy a salir, voy a competir con esta persona por un mismo puesto. Entonces, ahí como que nos llevan ciertas ventajas sobre todo en esas carreras, ¿no? Ahora que lo comentas, lo del Conalep, es cierto, yo sí tuve, creo que solo al menos que recuerdo, solo una compañera que ella sí ya era enfermera por un Conalep. Y también me hiciste pensar que, insisto, a veces pensamos que, sobre todo al menos en medicina, porque existía ese mito, de no, es que si no vienes de prepa UAM, imposible, es que si no vienes como de una escuela privada, imposible. Y no, yo tuve compañeras de Conalep, tuve una compañera que venía de una telesecundaria, igual te digo, en el pueblito del pueblito, o sea,
Porque siento que a veces está como muy centrificado, muy como, no, o sea, es que tienes que ser como súper rico, tener papás doctores. Y sí, o sea, sí los hay, no voy a decir que no, o sea, ahí, cuando yo entré a la universidad, a medicina, todavía no existían, porque ahorita ya hay varias escuelas de medicina en Toluca, Ajá. Así. privadas exactamente, pero cuando yo entré, creo que solamente existía la de la siglo XXI, únicamente. Entonces todas las demás, pues no, o sea, toda la gente que quería estudiar medicina tenía que entrar a la Universidad del Estado y pues había todo tipo de personas. Pero realmente creo que sí hay como muchas opciones, o sea, creo que hay historias para todos los gustos, ¿sabes? O sea, siempre que se intenta, siempre hay alguien que te va a decir, ah, no, pues yo vengo del mismo estrato, yo vengo de la misma escuela, yo vengo de circunstancias muy parecidas a las tuyas y sí pude. Entonces, creo que eso es bueno, eso es inspirador. Sí, y eso es algo que tiene sobre todo las universidades públicas. Sí. Que hay de todo tipo, Hay de ¿no? todo. Y, o sea, y es ahí donde dices, ay, o sea, qué chido. Y la verdad son personas con muy buenos valores también. Sí. Y muy buena onda. Algunos otros no tanto. De todo hay, de todo hay. Hay de todo, ¿no? Pero la verdad es donde te das cuenta y dices, ok, todos pueden. O sea, todos tienen la posibilidad, estando en la condición en la que estén, Sí. todos lo pueden lograr sin ningún problema. Por lo menos se puede intentar. Y se rompe ese mito, como Sí. dices, de, necesitas tener papás, o esto, o lo otro, o un padrino, alguien, Sí. no sé. Que claro, en universidades privadas sin problema, ¿no? Pues Sí, sobre todo ahora. O sea. Con feria y sin bronca, ahí está, ¿no? Pero en el caso de universidades públicas como la UAMX o la UNAM, la verdad sí, incluso el Poli, ¿no? También creo que también la tiene. Son escuelas en las que sí o sí pues sacas la casta, ¿no? Sí, y cada quien le machetea, o sea, la verdad, Ajá. desde su posición, porque a veces pensamos que no, pues es que es hijo de doctores, ya con eso, no, o sea, digo, también ellos tendrán su historia y sus dificultades. Sí, y una cosa más que me hiciste pensar cuando mencionaste lo del trabajo, te enseña a valorar muchísimo más lo que Sí. estás haciendo y aplicarle más ganas, más empeño a la escuela. Yo tuve que trabajar los primeros 2 semestres, ya después ya no, porque me fui a recurso en una materia, entonces cuando la iba a tomar se empataba con mi horario, ¿no? Sí. Y ya dije, bueno, ok, voy a tener que dejar de trabajar. Entonces mis papás tienen un negocio, empecé a apoyarles ahí como que a sacar yo mis propias cosas. Claro. Y de ahí pues ya me iba también financiando, ¿no? Ya después llegamos a cierta estabilidad y continuaron apoyándome también y se los agradezco muchísimo hasta ahora. Y algo que quería preguntarte antes de continuar con esto, ¿cómo fue ya estando dentro de la universidad para ti? Es súper competitivo. No sé si todas las carreras lo sean, pero medicina es muy competitivo y la verdad la generación en la que yo estaba, incluso he tenido compañeros con los que hemos hablado posteriormente y estamos de acuerdo, éramos súper intensos. O sea, sí creo que somos los más nerds de toda, o sea, los más mataditos de toda la UAM son los de medicina. Yo veía que mis amigos, o sea, que se metieron a otras carreras de que, ay, vamos a esto, vamos a aquello. Digo, la vida universitaria a los 18 que dices, que viva la fiesta, por fin soy libre, o sea, bueno, muchas cosas así. No, hombre, o sea, yo recuerdo muchísimo que mi primer día en el curso propedéutico, que ni siquiera nos daban clases de nada, solamente era la explicación de que ahí están los baños, dentro de 5 años se pueden titular con estas modalidades, o sea, puras cosas que en ese momento yo decía, tranqui, ¿no? O sea, tranqui. Junto a mí había una compañera que desde el minuto 0 empezó a tomar apuntes. O sea, sacó una libreta y empezó a tomar apuntes, y yo... ¿Y yo madre de vida, o sea, yo traía como que pues un lápiz, una hojita, pues para tomar de lo más importante, ¿no? Pero, o sea, ella se me quedó viendo y me dijo, no, pues es que todo esto es súper importante. Y, o sea, hay gente que llegaba desde el día 1 de blanco, y yo, Dios mío, o sea, neta, es muy competitivo. El ambiente en medicina, la verdad, es muy competitivo. Y llegas a la primer clase y te dicen de que, sí, bueno, tipo, leen el primer nombre en la lista de que, no sé... Juan Abundio, mañana expones. Del tema 0 al tema 18. Porque ya van atrasados con 4 temas, sí sabían, ¿no? Y tú, oh, por Dios, ni siquiera sé cuál es el libro base. O sea, de verdad que... O sea, ¿y de dónde lo buscamos? Sí, o sea, no, pues es que cuando ustedes vinieron a pedir información, ahí le dieron su retícula, ¿no? No, o sea, la verdad es que sí, o sea, sí es un ambiente bastante competitivo. Al menos a mí sí me lo pareció durante los primeros... No, sí lo es. Y en los primeros años que pues yo venía de un pueblo chiquito, que realmente no
o sea, tenía como 2, 3 conocidos, pero realmente no puedo decir que, o sea, yo veía gente que se conocía de mucho tiempo y que además era de, ay, es que mi hermano también estudia en el conservatorio, el mío igual y mi primo Joaquín y yo así de, o sea, quieras o no, pues la gente de Toluca sí se conocía un poquito más, tenían círculos en común, cosas así. Pero la verdad es que los foráneos en realidad éramos muchísimos. O sea, en ese momento como que da la impresión de que ellos se conocen, pero no, la verdad es que pues somos muchísimos foráneos. Y o sea, yo recuerdo que el primer día todavía no sabía bien ni cómo tomar el camión para llegar a la universidad. Me fui caminando, se me ampollaron los pies. O sea, no. Pero aún así yo estaba muy contenta. Yo decía, wow, voy a estudiar medicina. Perdón por esa pequeña interrupción de nueva cuenta. Tenía ahí como unos 4 o 5 minutos sin imagen. Pero pues estamos haciendo también pruebas, ¿no? Pero pruebas chidas. Pruebas cool todavía. Ajá, pruebas cool. Y eso es algo muy, muy cierto, retomando acerca de tu experiencia ahí, pues con los foráneos, ¿no? Como tal, como dices, para empezar, llegar a un lugar que no conoces del todo, migrar de tu lugar de residencia donde desde pequeño creciste a un lugar nuevo, en donde a lo mejor tienes esperanzas y demás, y no contemplando muchas cosas como inseguridad y demás, todo eso, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención lo que decía una persona en una ocasión, ¿no? La felicidad está 5 minutos antes de que sucedan las cosas. Porque, y hacía esta analogía, ¿no? Cuando yo iba a comprar un coche, estaba tan feliz, tan nervioso de que lo iba a comprar, o sea, de que dije, hoy voy a ir a firmar mi contrato, hoy esto, lo otro y demás. Y ahí estaba la felicidad. Porque una vez que estuve ahí, como que dije, ok, ya lo tengo, ¿y ahora? Entonces, es ahí, pero en este aspecto, la verdad como que no te la crees porque el ambiente es muy diferente, es muy padre, sobre todo, bueno, yo no tuve la oportunidad de emigrar, o sí, se puede decir la oportunidad o no tuve que emigrar y demás, pero el hecho de que estés en una nueva zona donde ya no dependas tanto de otras personas y demás, como que ya no te estén arreando, ¿no? A ver, esto, lo otro, como que ya eres más responsable y dices, ok, tengo que ir a mis clases, tengo que ser más responsable. Y ya depende de ti. Exactamente, ya como que todo depende de ti y es ahí donde te cae el 20 y empiezas a decir, ok, ahora esta es mi responsabilidad, yo soy el que quiere estudiar, a lo mejor sí me están obligando, pero nadie me trajo con una pistola o así, ¿no? Que me diga, o sea, ven y no. Sino que también hay en parte nuestra decisión. Totalmente. Y eso es lo que nos lleva como que a estar en ese lugar y es ahí donde dices, ok, de acuerdo, vamos a aterrizarnos y a darle, ¿no? Te hace crecer. La competitividad, creo que ahí está como que mucho más. Yo no lo he visto en ningún otro lado, pero quiero pensar que es bueno, al igual que los médicos cirujanos son unos carniceros, como los traumatólogos, mi experiencia, pero considero que lo aprenden desde la carrera, hacer una carnicería, por el hecho de que dices, ok, necesitas esto y lo otro, y ves que una persona, ok, este amigo ya sacó esto, aunque bueno, de repente llego a ver TikToks y demás, de estos reels, en donde dice, la inteligente del salón, ¿no? Voy a sacar una libreta para despistar a los demás. Así como para preocupar a los que están junto a mí. Y en un examen voy a sacar mi calculadora nada más para que todos... No, ya viste, Mariana, nomás sacó una calculadora. ¿En dónde? Hijo de su madre. Y te empieza a poner... Sí, no, la verdad es que acá sí el ambiente es bastante competitivo. Y... Ay, no, o sea... La verdad es que historias hay miles, ¿no? O sea, durante todos los años que uno está ahí en la facultad, pues hay muchas historias. Y sí te vas acostumbrando. Además, no, los primeros semestres son muy pesados porque también es cierto que es pura teoría. Uno pensaría que, es que los doctores... O sea, la típica cuando acabas de llegar a la facultad, llevas 2 semanas y te preguntan, ¿y ya atendiste a alguien? ¿Ya viste un muerto? Cosas así, ¿no? Y tú... No, hermano, ¿sabes qué veo? Veo como 8,000 temas que no he leído. O sea, la verdad es que... No, o sea, los primeros 2 años son única y exclusivamente teóricos. Es aburrido. O sea, bueno, en retrospectiva lo ves y dices, es pesado porque realmente te suman unos libros de este tamaño y te dicen, apréndetelos. Y tú ni siquiera distingues, decía con un amigo apenas que estábamos platicando, que tú así de que aprendiendo la terminología médica, que quieras o no también, digo, eso yo creo que pasa en todas las carreras, que tú abres el libro y dices, claro. O sea, y los términos que se utilizan son términos que aún no dominas. Entonces, te atoras desde ahí. O sea, desde ahí estás de que,
es que ¿qué me está queriendo decir? Entonces, bueno, pero los primeros semestres son muy teóricos. O sea, llevas anatomía. Nosotros todavía tuvimos cadáveres, no sé si todavía hay en la facultad, que pues sí te emociona, ¿no? Dices, ¡ay, un cadáver! Que bueno, son cadáveres donados para aprender anatomía y todo este rollo. Pero créeme que de ahí no pasas. O sea, en bioquímica, digo, en histología, pues de que con el microscopio, ¿no? Pero realmente tratar personas tardas años. Entonces, pues realmente es pesado al principio y te lo cuestionas. Sí, bueno, yo sí me lo cuestionaba mucho. Decía, ¿realmente esto es lo que querré de mi vida? ¿Será para mí la medicina? Y a mí lo que también me hacía mucho ruido era que a veces yo decía, bueno, va, o sea, sí me gusta, va, está chido aquí. ¿Qué va a pasar cuando salga? O sea, ¿qué tal si ya saliendo no me gusta? Estoy aquí invirtiéndole años a esto. ¿Y qué tal que ya cuando salga de la carrera no me gusta para nada? Era una cosa que me preocupaba. O sea, que a mí me preocupaba bastante, la verdad. Oye, y la verdad sí es algo preocupante. Yo creo que, no sé si lo llegué a pensar, pero ahora que me lo pones así, dices como que, ok, inviertes tanto tiempo, Sí, inviertes recursos, muchos. inviertes pues las ojeras y demás, estabilidad emocional y todo, Totalmente. para que digas al final, ok, Lo detesto. No exacto. quiero hacer esto de mi vida. Entonces, sí. Y bueno, a mí ya que fui avanzando un poquito más, que llegué como a la parte final de los 5 años de facultad y que se aproxima la época del internado, que yo no sabía que era eso. O sea, te digo, yo cuando entré yo no sabía que eso existía. Porque, te digo, los primeros años pues son teóricos y a partir de la mitad empiezas a llevar clases teórico-prácticas, que empiezas a ir a los hospitales y te dan clases teóricas y aparte vas con un doctor a su consulta o donde esté y te explica sobre el paciente, ¿no? Que está muy chido, pero pues hasta ahí como que yo medio iba entendiendo. Y después ya fui entendiendo con los años que el internado es un año completo donde estás en un hospital 24 horas. O sea, y haces guardias, que las guardias también son todo un tema, y haces turnos larguísimos y todo el mundo te supone que te tienen que enseñar, ¿no? Y es donde aprendes como la mayor parte de la parte práctica del médico. A mí me empezó a dar un miedo porque es muy pesado. Entonces yo de que iba como estudiante a los hospitales y yo veía pasar a los internos y decía, ay, yo iría a aguantar. Yo iría a aguantar esto tan pesado. Y me preocupaba. No, es que si llegan personas de todo tipo. O sea, podríamos sentarnos a hablar horas de lo que uno ve. Pero no queremos andar tanto en No, eso. no, A no. mí me gustaría más preguntarte, abriendo como un paréntesis en esa parte, o más bien dándole secuencia a lo que veníamos platicando Sí. de la escuela. Había días en los que decías, valiendo gorro, hoy me voy de fiesta con mis amigos y no sé. Ay, casi no. Seré muy honesta, casi no. ¿Sabes qué pasa? Que en medicina te atrasas en 2 segundos. Lo que te decía, llegas día 1 y ya estás atrasado. No sabías. Día 1, ya estás atrasado. Entonces, pues, no sé, o sea, digo, yo no creo ser la única. Yo lo veía mucho con mis amigos, mis compañeros, que de verdad tienes que estudiar mucho. O sea, tienes que estudiar mucho y tienes que estar todo el tiempo a contrarreloj. Porque de verdad te ganan los temas. O sea, es de que... Insisto, yo no era tan intensa. Yo tenía compañeros que así de que, es que ya le di 3 veces la vuelta al temario. Y tú, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, de verdad. Y llegabas a la escuela, llegabas con tus libros y tú así de que, hola, buenos días, ¿en qué tema vas? Y tú, no, pues en el 8. Ay, yo voy en el 10, pero no, es que solo existe mucho en medicina el término solo lo leí. O sea, no lo he estudiado, solo lo leí. Entonces, pero no se me grabó, ¿no? Ajá, o sea, todavía no, porque tienes como que regresar y estudiar. Entonces, sí, o sea, sí llegó a ver de que, sobre todo con los años, ¿no? O sea, conforme ya vas avanzando, le vas entendiendo un poquito más, también te vas relajando un poco. Y vas entendiendo como qué cosas son importantes y qué no. Te das cuenta de que no es como que te tienes que aprender absolutamente todo. O sea, sí hay cosas más importantes, cosas que puedes decir, ok, ya lo entendí, tengo la base, es suficiente, puedo avanzar a lo que sigue. Pero conforme le vas... Y también, pues, al menos yo, que venía de una escuela pública, donde la verdad, o sea, creo que nunca nos enseñaron como mucho de métodos de estudio, tal cual. Yo no tenía como un gran método de estudio, siento. Entonces... pues al principio literal era de que leía todo y yo decía, es que todo me suena importante, me lo tendré que aprender todo. Entonces, pues imagíname tratando de aprenderme todo, pues, No, imposible, pues. no hay mente que dé. Entonces,
Pero conforme pasó el tiempo y empecé a entenderle más el rollo, tener un mejor método de estudio, ya tenía las bases, pues sí, ya había como más días que era de, ok, sí, hoy sí voy a ver una película. Sí, entonces como que había días que, o sea, sí salí, sobre todo los últimos años, insisto, los últimos 2 años de la carrera, yo creo que fue cuando sí ya pude agarrar un poco más la fiesta, las salidas, los amigos, porque además nosotros tenemos clases los sábados, toda la carrera, excepto el último año. Entonces también los sábados, pues. Qué pesado. O sea que ustedes literalmente cuando pedían permiso ir al baño iban al baño o a veces, no, ¿sabes qué? Me aguanto porque si no me pierdo de esto. Porque se daba mucho de que, voy al baño, pero pues ya me fui a la cafetería. A mí me pasaba mucho que era como de, voy al baño porque, no sé cómo eran tus horarios, pero nuestros eran mixtos. Entonces era de que yo tenía compañeros que entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche. O sea, y no porque tuviéramos clases continuas, sino porque tenías una clase ahorita y otra hasta las 2 de la tarde y otra hasta las 4. Entonces, como era el horario mixto, pues te la vivías en la facultad y pues eso de que a las 2, 3 de la tarde, después de comer, llegas a la clase y estoy muriendo de sueño, te están explicando algo que no entiendes en lo absoluto, me daba mucho sueño. Pero no, pues, o sea, sí llegó a pasar. Pero no, la mayoría sí entrábamos a las clases. Incluso hubo una época que hubo, no sé qué hubo, un problema social en el mundo, en el país, y querían irse a paro, ¿no? Y los de medicina así de, no, es que no nos podemos ir a paro, nos vamos a perder esas clases y nos van a hacer los exámenes y no vamos a saber. Entonces, te digo, sí éramos muy ñoños. O sea, yo creo que yo vi generaciones posteriores ser un poco menos ñoñas, o sea, después de lo mío. Pero específicamente mi generación, o hasta donde mi experiencia dio, neta, los de medicina éramos súper ñoños, súper ñoños. Y sí, sí recuerdo eso que estaba pasando, no sé si fue en el 2017. ¿Qué no fue lo de Ayotzinapa? Bueno, Creo hubo algo así. como un problema social. Creo que sí era algo así. El punto es que querían hacer paro en la universidad y por los de medicina... No se pudo porque los de medicina no quisieron, literalmente. O sea, ellos dijeron, no, pues si ustedes no van, no hay problema. Nosotros abrimos y nos metemos a nuestras clases. Sí, o sea, nosotros tenemos que ir. Porque además los doctores, pues era así de que, pues yo doy el tema, si ustedes lo quieren aprender bien y si no, Bueno, hijo, es interesantísimo todo lo que estás comentando. Y me gustaría también preguntarte acerca de tus, ¿cómo dices? ¿Tu servicio? Sí. ¿En dónde lo hiciste? ¿Ahí tú eliges o eligen en dónde, bueno, sí, o alguien elige por ti en dónde te tienes que ir a hacer el servicio? O sea, ahí quiero pensar que sí tiene que ser forzosamente en el sector público o tiene que ser nada más. Todo eso hay muchísimas lagunas en todo eso. Mira, ahí te va. Para empezar, antes del servicio, pues tienes el internado, ¿no? Que es un hospital. Ese sí tiene que ser en un hospital. Al menos en la UAM tiene que ser en un hospital. ¿Y el internado, o sea, literalmente es 24 horas los 7 días de la semana o salteados? Digo, no te morirías. Es un milagro, me tienes aquí de milagro, Bocho. No, mira, lo que pasa es que tienes que hacer, el sistema es así. Tienes que cumplir tus horas de ir al internado. Okay. Dependiendo, lo legal, así súper legal, se supone que tú entras a las 7, 8 de la mañana y sales a las 3 de la tarde, según así como lo legal. Y tienes que hacer guardias. En el IMSS son guardias ABCD. En el resto del sector salud es ABC. Bueno, algunas ahorita ya con la pandemia cambió, pero bueno, normalmente son esas dos opciones. ABC o ABCD. ¿Qué significa? Significa que, digamos, yo soy guardia A, supongamos. Entonces, yo entro el lunes, no entras a las 8 de la mañana, ni por el amor de Dios. Dependiendo en qué servicio te toque, puedes entrar. Yo lo más temprano que entré fue a las 6 de la mañana. O sea, entraba todos los días a las 6 de la mañana. Entras a las 6 de la mañana, estás en tu servicio, digamos en urgencias, hasta las 3 de la tarde. De ahí te tienes que seguir en la guardia. O sea, te sigues toda la tarde, toda la noche, al otro día, toda la mañana, hasta que te dejen ir. ¿A qué hora te dejan ir? Depende de ellos. O sea, de tus superiores. Sí. O sea, legalmente te tienen que dejar a las 3. Normalmente no te dejan ir a las 3. Te pueden dejar ir con ganas de ser chidos, así de que, bueno, acaba tus pendientes y te vas. Con ganas de ser chidos, pero no siempre eran chidos. O sea, a veces era de que, no, pues te la hacen de todos por cualquier cantidad de cosas y te quedas hasta... Yo lo más tarde que salí de posguardia, o sea, en esta situación, creo que fue a las 8 de la noche. Ay, qué pesado. Y al otro día tienes que llegar a las 6 de la mañana a tu servicio, porque digamos, ese día, el día que tú estuviste de posguardia, le tocó a la guardia B.
O sea, tú saliste a final de cuentas. Al otro día es el único día que, digamos, tienes normal, que tú entras a las 6 de la mañana y sales, si te va bien, si todo es increíble en un mundo ideal, a las 3 de la tarde. Y al otro día tienes guardia otra vez. O sea, otra vez 30 y tantas horas. Y eso, o sea, es continuo, no respeta como fines de semana. O sea, si tu guardia te toca en sábado, te toca tus 24. Pero ahí, por ejemplo, sales el domingo temprano, en teoría. O sea, no tienes que quedarte al servicio, te tienes que quedar nada más hasta que entregues la guardia. Pero pues igual, los medicinas son matados, entonces sin problema. Ay, las no, horas más que hagan. Es horrible, de verdad, la neta, es muy pesado, es muy, muy pesado. Pero para elegir hospital, al menos en la UAM es por promedio. O sea, sacan al final de la carrera así de que la lista de los promedios y esta es la lista de los hospitales que tenemos y las plazas que tenemos. Tú fuiste el más alto, ¿cuál quieres? Tienes todos abiertos. Tú, el segundo, ¿cuál quieres? Tenemos todos abiertos. Y así hasta que se van ocupando los lugares. Ya, los que menos, mira, como que no, estos son los que quedan. Ajá, es lo que va quedando. Y son los que están. Pues depende, o sea, depende mucho de lo que quieras. Porque, aunque sí hay hospitales como populares, ¿sabes? O sea, de que el típico grupito, ay, todos nos queremos ir a tal. Y, por ejemplo, la mayoría quieren IMSS. ¿Por qué? En primera, porque el IMSS ya te lo toma como antigüedad, el internado. Y en segunda, porque son guardias ABCD. O sea, tienes un día más de descanso, que bueno, cuando las tienes yo creo que te saben a gloria. Yo nunca he dicho guardias ABCD, pero sería increíble vivir ese sueño, don Pool. Entonces, y eso así funciona para agarrar el hospital. Eso es un año completo y tienes que rotar por 5 servicios. Urgencias, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna y cirugía. Rotas durante... y medicina familiar, perdón. Ajá. O sea, te rotan 2 meses en cada servicio. Y ya que acabas el año, pues ya felicidades y te pasan ahora sí al servicio social. O sea, y la verdad, bueno, así como platicas, sí es bastante matado. Digo, bueno. Mucho. A lo mejor si fuera en las carreras económico-administrativas no sería tanto, ¿no? Porque llegas y te sientas en tu oficina, en tu silla pues, mínimo de secretarial. ¿Sí? Que ya tiene es cansado, pero pues sí. Y ya tiene rueditas y demás y a lo mejor dices, no sé, voy al baño y me duermo media hora. Pero literalmente estar en el hospital, estar parado a cualquier momento, ¿no? No. Llegan todo tipo a cualquier hora, ¿no? Depende de dónde lo hagas. O sea, también depende el servicio, depende de dónde lo hagas, depende cómo trabajen los demás. O sea, depende de muchos factores. Pero sí, en general es bastante pesado. ¿Tú tuviste la oportunidad de elegir en dónde te ibas a ir? ¿Eras de las más altas? No. Lo que pasó fue que cuando yo terminé mi facultad, mis 5 años de carrera, bueno, la UAM te da, ya ves que te da cierto número de años. Supongo que no sé si en todos es igual. En medicina puedes salir de 9 semestres o hasta de 12 semestres. Entonces, yo salí de 10. Salí de 10, pero yo salí de 10, chido, como a mitades de la lista. Y elegí un IMSS, pero yo me sentí en ese momento Superman y yo no quería quedarme aquí. Yo quería irme a Guanajuato. Bueno, quería irme, simplemente. Quería hacer el internado en otro lado. Y tomé un IMSS en Salamanca. Entonces yo estaba súper contenta, pero hubo problemillas ahí en casa y entonces ya no pude tomar el internado en ese momento y tuve que darme de baja temporal por 6 meses. Pero cuando me fui a dar de baja temporal me dijeron, sí, pero te vas al final de la lista. Y yo, pero pues en ese momento pues, había prioridades, ¿sabes? Entonces dije, bueno, va, ni modo. Y dije, bueno, pues ya veremos, o sea, que la yo del futuro se preocupe, ya veremos. Y sí, la yo del futuro tuvo que preocuparse por eso. Y yo hice el internado, mi sede era un hospital privado, curiosamente, que yo no quería. A mí no me gustaba eso, pero me fui a un hospital privado, pero la mitad del internado lo hice en un hospital público. O sea, hice mitad y mitad. Entonces, o sea, sí es posible también. Lo que pasa es que el hospital donde yo estaba no tenía sus pacientes casi ni de gineco ni de pediatría. Entonces, para compensar, o sea, tiene que cubrir cierto número de horas, cierto número de pacientes, bla, bla, bla. Tienen subsedes, o sea, muchos hospitales tienen subsedes. Entonces te rotan a otros lugares. No puede ser. Es un mundo, la verdad es que esto de la medicina, sí es un mundo. Y entonces, bueno, yo ya me fui a otro hospital, me fui a hacer mi internado completo. Y cuando entras al servicio, igual, o sea, de nuevo es como, ok, vamos a sacar una nueva lista de promedios, porque el internado todavía te lo cuentan como materia. Entonces, sacan una nueva lista de promedios y dicen, bueno, va, otra vez, tenemos estas plazas para servicio social. Pero para servicio social es diferente, eso ya es como, no es ya solamente de la facultad. Ya influye mucho en la Secretaría de Salud. Entonces, ahí ya tiene que ser cómo se acomoden entre la Secretaría de Salud, la facultad y como las clínicas, tal cual. Entonces,
hay diferentes tipos de plaza. Plazas A, B, C y doble C. Que va catalogadas de acuerdo a como, pues como la complejidad, digamos. Las A son así de que plazas en la universidad. O sea, plaza en la universidad. No sé si sepas, pero la UAM tiene consultorios. Y todos los consultorios que están en la UAM son atendidos por médicos pasantes de medicina. Vaya, Entonces, nosotros somos los que cubrimos esos lugares. Pero, o sea, pues bueno, no te mueves o sea, no te mueves del Sí, lugar, sí, pues sí. no tienes que ir a otro lugar. Y la verdad son, pues, muy poquitos pacientes y muy tranquilos. Es de que ya se desmayó uno en la clase porque, no sé, No desayuno. no desayunó. Ajá, entonces ya te llegan y tú, sí, ya lo tratas. Entonces, la verdad es un servicio bastante tranqui. Luego están las plazas B, que ya es con la Secretaría de Salud. También hay plazas de investigación, por ejemplo, puedes gestionar plaza de investigación. O Porque sea, hay hacer gente tu servicio social en investigación. Muy bien. Ajá. Sí, o sea, digo, depende. Yo siempre he pensado, insisto, que no hay un camino correcto. O sea, realmente depende qué quieras tú. Entonces, si a ti te gusta, no te gusta la gente, dices, no, yo quiero hacer medicina, pero en investigación, te conviene un buen agarrar una plaza de investigación. Luego están las plazas B, que te mandan ya como por ejemplo, a CEAPS, a centros de medicina, pero relativamente grandes, con más personal y así. Que tiene más fluencia. De Ajá, gente, ¿no? y que por ejemplo están en las cabeceras municipales o que están en centros de salud urbanos que están cerca de la ciudad y así. Luego están las plazas C, que ya son como más alejadas, y las plazas doble C, que son todavía más lejos. Entonces depende, o sea, y ya te tocan centros de salud pues muy chiquitos, con poblaciones muy alejadas, dependiendo. Hijo. Bueno, también creo que en ese tipo de las doble C o C también. Ay, te pagan más, eso sí. O sea, te pagan muy poquito. Pero O sea, ya en servicio ya les empiezan a pagar. es que te tienen que dar una beca porque no puedes hacer otra cosa. O sea, no puedes trabajar. Tienes que estar 24/7 en el centro de salud. Bueno, mínimo. Pero te pagan bien poquito. O sea, imagínate, o sea, nosotros cuando estás en servicio social, Sí. mi plaza era una, o sea, también la plaza A tiene un turno, tal cual así de que, tus 8 horas de lunes a viernes y ya. Y te pagan como 600 pesos a la quincena. Ay. O sea, No, sí es. pero ese es porque es un turno tranquilo. Ujú. Pero una plaza como la que yo tenía, que era, la mía era C o doble C, no me acuerdo. Yo tenía que estar o sea, de lunes, o sea, toda la semana, de lunes a viernes, cubrir sábado y domingo, cubrir toda la semana y hasta el siguiente fin de semana tenía el fin de semana libre. Oye, sí estaba. La verdad es que sí está pesado, ¿no? Sí. O sea, tan solo de verlo, digo. No, felicidades. Es un mundo, Andy, en verdad, no. Muchos lo hacemos. Sí, Creo la que verdad. pero no soy la única, pues. Y bueno, insisto, depende tú que quieras. O sea, yo, por ejemplo, ya que no había podido hacer el internado lejos, yo quería hacer el servicio lejos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Yo no, yo lo que yo sea, pero me voy lejos. A mí me gusta mucho la medicina comunitaria. O sea, a mí me gustan las comunidades, me gusta atender poblaciones marginadas. A mí me gusta. Tiene sus riesgos. Sí. O sea, si tú te pones ahorita a buscar así de que pasantes, o sea, apenas hace unos días mataron a balazos a un doctor, a un internista. No, y está muy feo. Sobre Sí. todo sonó un caso, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, de una chica, ¿no? En Chiapas. Exactamente. O sea, matan cada año fácil, o sea, como uno por semestre, así dejándolo barato en servicio social. Entonces, no es algo que no tenga riesgos. O sea, es algo desgraciadamente muy peligroso. En muchas comunidades la gente todavía es muy cálida, todavía agradece tener doctor, pero en muchos lugares no. O sea, en muchos lugares se pone feo. Entonces, bueno, a mí, yo acepté el riesgo. A mí me gusta la medicina comunitaria y yo gestioné una plaza foránea en Querétaro. Entonces, desde la mitad del internado yo dije, yo me quiero ir. Y me dieron una plaza en Amealco, pero no en Amealco, Sí. municipio cabecera, Ajá, sino en no, una comunidad. Una comunidad de Amealco. Sí, una comunidad chiquita. Uy. Sí, lejos. Sí. No había nada. O sea, literal, era una calle. O sea, estaba la carretera. Al pie de la carretera había como un caminito que era la calle, entre comillas. Y ahí estaba mi centro de salud. Y alrededor de mi centro de salud no había ni árboles. O sea, era así, Sí, pelón, el pelón. campo desnudo. Y yo vivía ahí, sola. O sea, Sí, claro, vivías ahí tienes que vivir ahí. 24/7, no. O sea, no todos, depende mucho como de la zona, de la Ajá. jurisdicción. Y por ejemplo, Pero por ese tipo de zonas sí tenías que estar ahí. sí, ¿no? y además depende como también, la verdad es que el ISEM, o sea, la Secretaría de Salud de aquí del Estado de México, hay jurisdicciones donde tienen los centros de salud muy bonitos y de hecho ellos te tienen que dar gas, luz y todo eso, ¿no? Pero la verdad aquí no todos los centros de salud están
habilitados. O sea, hay centros de salud muy feos, o sea, feos de la infraestructura, que llegas y así de que no hay vidrios, no hay conexión, no hay electricidad, o sea, No. pero la verdad, yo no hice el servicio con ISEM, lo hice con la CESEC, con la Secretaría de Querétaro. Sí. Y la verdad, en Querétaro, todos los centros de salud están habilitados, o sea, o al menos todos los que conocí, o sea, tienen de que su Y eso es una gran ventaja de Querétaro, Sí. que la verdad le ha invertido mucho en esa Sí. parte y es un estado, a mí me gusta mucho Querétaro. Es un buen lugar. Y sobre todo tener ese tipo de prestaciones, como dices, acá sí los descuidan bastante. Que aún así se los tienen que dar, ¿eh? O sea, porque tú no puedes exigir que tu médico esté 24/7 si no le das donde vivir. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, pues yo vivía ahí en el centro de salud, pero literal no había nada. O sea, y no había, me acuerdo que una vez fui a visitarme mi familia y me dijeron, bueno, ¿y tienes vigilante o qué? Yo soy la vigilante, yo soy el doctor, yo soy el portero, yo soy todo, o sea. Me encomiendo al de arriba y Sí, y estaba muy solo, o sea, a veces cuando lo veo en retrospectiva sí digo, ay, Dios mío, ¿cómo me fui para allá? Pero mi población además, pues, era otomí, era como 95% otomí. Yo tenía muchos pacientes que no hablaban español. ¿Aprendiste? No, la gente era muy huraña. O sea, no conmigo, en general eran personas como un poco raras. Quiero pensar que también tenías asistentes, no sé, enfermeras. Ah, algo sí, así, que sí, llegaban, sí. obviamente. Sí, llegaba, ellos sí iban y venían, obviamente. Pero Eran de ahí, locales, ¿no? sí, la mayoría. Entonces ellos te traducían. No, o sea, la mayor parte de los pacientes que no hablaban español o que no hablaban bien español, pues tenían que venir con un familiar. Pero no siempre, por desgracia. Y pues ya como que a señas y enseñabas la medicina y así de que cada cuánto se la toma. Y muchas veces te entendían. O sea, como que sí entendían el español, pero no lo hablaban o lo hablaban muy mal. Es que luego también hay esa como brecha, ¿no? Como lo dices, entre las mismas personas. Sí. Porque igual lo pueden entender, saben, pero, o sea, son como muy fieles a sus raíces o como muy arraigados. Y dicen, no lo voy a hablar, sí, no. De todo hay. Y mira, la verdad es que yo creo que el servicio social tiene 1000 desventajas. O sea, la mejor. Digo, a mí me gustó. A mí personalmente me gustó porque yo siempre quise hacer eso. O sea, yo creo que era la parte que más me llamaba la atención de la medicina, de estar en los pueblitos y atender a la gente. Me gusta. Entonces, pero tiene muchos riesgos y además, pues yo creo que cuando estás ahí, sí te sirve para entender las problemáticas de las personas, las problemáticas reales. O sea, porque una cosa es que tú te sientes en tu escritorio, en tu casita, a leer un libro de anatomía o un libro de infecto y que diga, no, pues es que las personas tienen que consumir agua potable. Y tú dices, claro que sí, para que no les den infecciones de diarrea. Va, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Pero cuando tú llegas a la comunidad y les dices, señora, tome agua potable, y ellos, no tenemos agua. No. O sea, yo me acuerdo mucho que luego, señora, es que necesita, ya está usted es diabético, necesita insulina. Sí, pero no hay quien me inyecte. Y además la insulina se tiene que refrigerar. Y no tengo refrigerador, ni luz eléctrica. Ay, Dios mío. Y dices, o sea, como que siento que te pone mucho en contacto con la realidad. O sea, no es tan simple decir, ay, pues cuídese. O sea, no, ojalá fuera tan simple. Pero en realidad hay muchas determinantes. Muchas. Yo considero, bueno, que no cualquier persona la arma ahí. Necesita ser muy empático con las personas. Sí, porque te enojas, o sea, la verdad, y si hay días que dices, o sea, con los yo quiero, no sé, me imagino la frustración que pudieras tener así como de, ok, hay días. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo les ayudo? La impotencia también de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, tuviera un refri sin problema, venga todos los días, pero también viven no tengo carro, me vengo caminando cada que me toca mi consulta y camino 3 horas para venir, o sea, aparte las 3 horas de regreso. O sea, ay no. Es complicado, o sea, la realidad del México crudo no es tan simple como uno le gustaría. Y todavía llegaron en los hospitales y por mí. También es otra realidad, o sea, sí, o sea, hay de todo. Un contraste de extremo a extremo, sí. ¿no? O sea, también existe eso y existen también, desgraciadamente, pacientes muy... Digo, por ejemplo, te tocó vivir la parte de no me atendieron bien y todo, que es real. Sí. Pero también decíamos en otro momento con otros amigos, no se lo merecen, o sea, definitivamente debería haber una calidad muy superior en la atención de medicina, por supuesto. Pero ¿qué puedes esperar de una persona que lleva 30 y tantas horas sin dormir? Sí. Así, o sea, que se mantienen despiertos a base de café y esperanza. O sea, sí, es muy complicado. Además,
el volumen de pacientes que se reciben en los hospitales es abrumador. De verdad es increíble la cantidad de pacientes. Es así como entran, salen, así como salen, entran también. Sí, entonces, digo, ahorita ya nos estamos desviando mucho hacia los sistemas de salud, Ajá. pero bueno, hablar de los sistemas de salud. Ese es otro tema, ¿no? A ver, me gustaría mucho, bueno, ya que tocamos un poquito del servicio social y demás, una vez egresando de la universidad, ¿qué tan riguroso, difícil fue el proceso de titulación que tuviste? ¿Quieres que hable bien o mal de la universidad? No, pues eso ha sido muy complicado, la verdad. Bueno, como en medicina te puedes titular de muchas maneras, así de que por examen, por EGEL, te puedes titular por tesis, por tesina, por publicación en un artículo de una De revista investigación. indexada, bla, bla, bla. Te puedes titular por... Hay muchas como ¿También, modalidades. ¿también se pueden titular por promedio ustedes? Sí, también. Nos piden... Ay, no me acuerdo, creo que 9.5 para arriba. 9.5 para arriba, ¿no? Sí. Y no irte a extra en ninguna, ¿no? Ah, jamás, sí, no. De hecho, bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en la facultad, exentabas, en todas las carreras exentabas con 8, en medicina exentabas con 9. Pero después ya lo cambiaron, ya justo el año que yo salí, Ay, te lo para juro, variar. el año que yo salí fue como, ahora ya van a exentar con 8, y yo, ¡Qué gandallas, qué gandallas! Y yo, no, o sea, quedé. ¿Cuántos 8 tuve? De hecho, sí, o sea, yo muchas veces me quedé así de que en 8.7, 8.9, fue como 5 veces que me quedé en 8.9 y yo, pues ni modo, o sea, a hacer ordinario. Pero bueno, te puedes titular de todas esas maneras. Yo me titulé por EGEL. Digo, además, bueno, vamos a darle mérito a la universidad. Yo me titulé en pandemia, que ya es complicado, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que yo creo que el sistema administrativo para titularse, al menos en la Facultad de Medicina, es un asco. O sea, nadie te explica, nadie te dice así como de, bueno, ya acabaste, vamos a abrir fechas para titulación. No, o sea, tú tienes que ir como averiguando y preguntándole a medio mundo, y ya que pues haces el examen, nosotros tuvimos el problema de que lo movieron, o sea, pues digo, por la pandemia lo movió, no sé, Ceneval, ¿no? Es quien organiza el EGEL. Sí. Lo movieron y después tuvimos que gestionar otra fecha. Y ya que por fin aprobamos el examen de que te piden 1,000 papeles aprobados por 1,000 personas, me regresaron a la prepa, me dijeron, pues es que sí, tenemos tu certificado de que estudiaste en la prepa, pero necesitamos que traigas uno nuevo, que la prepa diga que sí estudiaste la prepa. Y yo, o sea, a ver, suponiendo ustedes me dejaron estudiar 8 años, 7 años de carrera, sin saber si realmente había hecho la prepa. Entonces, bueno, es mucha papelería, la verdad. Siento que sí es bastante complicado. Yo me fui con derechos universitarios 3 veces en el proceso porque yo ya estaba harta de que me rebotaran y que nadie sabe. O sea, se aventaban la bolita de que yo, bueno, pues es que ya llevé mis papeles a tal ventanilla. Bueno, a tal correo, porque no había ni ventanillas. Ajá. No, es que no es aquí. ¿Y dónde es? No sé. Vaya a tal lado a ver si le dicen. No había porque era pandemia. Manda correo a tal. Le mandabas correo. Además, como éramos un montón, así que le llegaban a la misma persona 80 correos. Sí. Y le llegaban y así de que, es que ya les dije que aquí no es, que yo ya ni siquiera trabajo en la universidad. Bueno, ¿dónde es? No sé. Nadie sabe. Entonces, bueno, fue muy complicado, la verdad, en el sentido como de la burocracia. Pero yo me titulé por EGEL, pasé el examen, gracias a Dios, a la primera y ya me titulé. Ay, qué bueno. Felicidades. Gracias. Y ahora... Bueno, esta es una pregunta que siempre como que tenía planeado realizarla, pero en el caso de la medicina me queda claro que ahí no aplica, de si es importante o no titularse, o si es importante o no tener un título. En el caso, llegué a esa conclusión desde el primer momento en que la pensé, ¿no? Dije, todos aquel personal o aquellos estudiantes que tengan que ver con la salud humana, necesariamente tienen que estar titulados. Porque si no, no te dan cédula. Pues sí, exactamente, no te dan cédula y sin cédula no puedes ejercer. No puedes puedes ejercer, exactamente, no puedes recetar ni hacer nada ni ayudar a la gente. Entonces, como ahí sí es algo delicado, obviamente tu cédula depende de la veracidad que le estés dando a la persona, y si se muere, delicado. Pues es algo como que tan complicado, tanto legal muy complicado como emocional para ti. Entonces esa es una pregunta que tenía como planteado, pero me queda totalmente se responde sola. Sí, claro que en este caso no aplica, pero ahora una vez ¿ya estás trabajando? Sí, bueno, es que yo trabajé un año, bueno, salí del servicio social en febrero, ya con mis trámites de titulación en marcha. Me dieron mi título hasta como por agosto, pero yo trabajé esos meses, tuve que trabajar.
y seguí trabajando, pero yo hice examen para hacer mi especialidad y ahorita estoy en mi especialidad. ¿Te estás especializando en Sí. cirugía también? No, en ginecobstetricia. Ah, qué genial. Sí. Muy buena onda. Y también ahí todavía, ay, eso te lo rompo también. Ya se encendió esa cosita. Ay. Sí, pero, o sea, estoy haciendo la especialidad, o sea, no, o sea, dependiendo a quién le preguntes, cuenta como experiencia laboral o no. Entonces, bueno, ahorita estoy en la especialidad. ¿Y cómo fue, bueno, sí, cómo fue más que nada ese proceso para introducirte al campo laboral? Al principio muy complicado por lo de la cédula, porque efectivamente, o sea, digo, yo hice mi examen estando todavía en el servicio social, porque precisamente sabía que saliendo, pues necesitas la cédula. Como médico general, cuando sales sin cédula, así recién salidito, o sea, realmente pues ya sabes, o sea, no es como que no sepas, ya estuviste un buen rato practicando. Cuando estás en el servicio social, realmente das consulta. O sea, realmente tú eres quien da consulta, quien hace procedimientos pequeños, o sea, ya eres médico. Entonces no es como, no es muy diferente en ese sentido. Y yo lo agradezco, porque si a mí me hubieran sacado recién de los 5 años de la carrera y me hubieran dicho, dale a trabajar, no hubiera sabido qué hacer. O sea, sí creo que es muy importante tanto el internado como el servicio, porque es cuando te forja la parte práctica. No puedes llegar sin conocimientos teóricos, obviamente. pero la parte práctica realmente se forja ahí. Entonces, la gran ventaja es que primero pues estás en el internado y ves a los demás doctores ejercer, a personas especialistas, a mucha gente. Y sobre todo es tener como que muy bien definido, o sea, el mirarlos, ¿no? Porque Sí. muchas veces hay personas que llegan y, ok, yo estoy cumpliendo, ¿no? Pero en esas personas, obviamente hay muchos que decían, es que no te enseñan, no, pues no te tienen Cierto. que enseñar, ¿no? De hecho, la universidad, por eso se llama universidad autónoma, porque se supone que deberíamos ser tener más autonomía en respecto a ese tipo de cosas. Entonces, muchos lo que hacen, o lo que he mirado que hacen, es que simplemente los ven, qué hacen, ¿no? Cómo se mueven, qué hacer ante esta situación, Sí. cómo actuar, y te forja, pero muy bien. Hay mucho que tienes que ver, definitivamente. Pero bueno, entonces, cuando ya estás en el servicio, pues tú ya das consulta, o sea, aprendes ahí a dar consulta, sales del servicio y generalmente, pues te toca como buscar algún trabajo donde te acepten sin cédula, que sí hay. O sea, sí hay, pero pues obviamente las pagas son mucho más bajas, tienes que, pues, machetearle mucho y ganas muy poquito. Depende, o sea, mira, la verdad es que yo cuando ya estuve como médico general, incluso ya con la cédula, pues te das cuenta que hay muchas oportunidades laborales. O sea, la verdad como médico tengo que decirlo, no te mueres de hambre. O sea, no te mueres de hambre. Tienes que... Y menos si eres bueno, o sea, menos. O sea, neta, es muy importante la forma en la que tú tratas a tus pacientes. Y trabajo va a haber. O sea, así a lo mejor digas, o sea, a ver, buen trabajo no siempre, tengo que decirlo. Porque la verdad es que para lo que a veces le estudias, para todo lo que le inviertes, pues sí gana más la de las uñas. O sea, sí gana más el peluquero con prepa trunca. Entonces a veces sí, pues sí da coraje. Dices, hermano, me macheteé 7 años para cobrar 20 pesos por una consulta. La verdad No. sí duele, o sea, sí duele, la verdad. Pero no te mueres de hambre. O sea, tú te paras en cualquier pueblito, llegas y dices, ¿dónde está una farmacia? Buscas una farmacia. ¿Tiene doctor? Pues me falta el del turno de fin de semana. Pues yo le trabajo, yo soy doctor. Mi cédula o así. Y, pues sí, o sea, realmente es fácil conseguir trabajo. También puedes conseguir trabajo en los hospitales como médico de guardia, médico de urgencias, pero no solo ahí. Por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo en campamentos escolares. Resulta que los campamentos escolares, o sea, los campamentos en general, cuando una empresa, o sea, ya empresa constituida, se constituye, hay una regulación nacional que incluye que todos los campamentos deben llevar un médico. Y hay empresas que se dedican a proporcionar a los médicos. Entonces yo me metí a una de esas. Entonces, o sea, mi punto es que hay como muchas oportunidades, depende de qué quieras. O sea, puedes dedicarte a la investigación, a la clínica, a tratar en pueblitos. Te puede ir muy bien, te puede ir más o menos, te puede ir fatal, o sea, pero realmente hay muchas oportunidades. O sea, oportunidades laborales como médico hay muchas y muchas muy dignas. Porque claro, también no lo voy a negar, ojalá todo el mundo fuera súper ético. O sea, no, me queda claro que hay mucha gente que no es súper ética y que también se mete a hacer cosas que no le corresponden. Yo como médico general no puedo ponerme a operar. Yo como médico general, o sea, por ejemplo, eso que te pasó de que te fracturaste la pierna, yo no estoy facultada para operarte la pierna. O sea, no tengo esa facultad, no tengo ese entrenamiento.
se ha puesto mucho de moda lo de la medicina estética. Los médicos estéticos no deberían operar. O sea, eso es cierto. Por ejemplo, entonces me encantaría decir que todos los médicos son súper éticos, desgraciadamente no, pero hay formas éticas en las que te puede ir muy bien, o sea, y trabajo no te va a faltar. Muy bien. Ay, es bastante interesante, la verdad. Ahí me abres muchas heridas, sobre todo. Sí, por mis vivencias y mi experiencia que tuve en el hospital y muchas historias de terror que quizás en algún momento las cuente viviendo ahí dentro del hospital, pero pues me llama mucho la atención algo que mencionaste hace un momento. Ya, eso es muy importante. Es cierto que ningún médico se muere de hambre, más si eres bueno. Inclusive, si tú mismo abres tu consultorio, sin problema te puede ir bien, ¿no? Sí. O sea, digo, ahí en el pueblo vecino, Ajá. en donde yo vivía, hay un doctor que creo que él es egresado de la facultad de Michoacán, algo así, no sé, de una universidad de Michoacán, no me acuerdo cómo se llama, Benemérita, no sé. Pero sí, puso su consultorio, pues como que le atinó a ciertas cosas y a ciertas personas lo recomendaron y solamente trabaja fines de semana y los fines de semana tiene así gente. Sí, les va a super Cobra bien. 300 pesos por consulta, obviamente con medicamentos, algunos medicamentos que sí son como que más caros, ya los cobra, Aparte. pero, o sea, yo digo fácil, en un fin de semana el vato se llama más de 30,000 pesos, en un fin de semana. Sí, hay gente a la que le va muy bien. Y le va bastante bien. Pero quiero regresarme un poquito al tiempo de la pandemia. Ok. ¿Cómo te fue en la pandemia? De todo. De todo. Al principio de la pandemia, cuando todavía era como de que, ay, la pandemia no va a llegar, ¿cómo creen? Eso debe ser un mito. O sea, en esa época, cuando empezó, yo estaba en el servicio social, pero, pues te digo, yo estaba en un pueblito muy lejano. Entonces, los primeros casos de COVID que ya me tocaron a mí en el pueblo, ya fue cuando ya casi empezaban las vacunas, la verdad. O sea, me tocaron muy al final, pero bueno, la restricción pues fue para todos. O sea, de hecho yo tendría que haber rotado en mi servicio social y no se pudo dar por la pandemia. La verdad, el sistema de salud de Querétaro, de las ventajas entre comillas, es que cuando teníamos un paciente con síntomas gripales, muchos se tenían que referir luego a un hospital donde pudieran hacerles pruebas y así. Entonces pues yo no los veía. O sea, pero bueno, no los veía es un decir. O sea, porque hay pacientes que no pueden esperar. O sea, las embarazadas no pueden esperar. Los crónicos, o sea, diabéticos, hipertensos que necesitan llevar su control, no pueden esperar. Por las urgencias, que bueno, yo no tenía casi urgencias ahí porque pues no había con qué, pero bueno, o sea, había cosas, o sea, yo seguía viendo pacientes diario, llegaba a ver 20 y tantos pacientes por día, o sea, no creas que era como Sí. ay, había pandemia, nadie venía, no, o sea, estaba atascado. ¿No? Ajá, porque además pues yo atendía, digamos, todo lo que no era COVID. Algo que es muy importante y que yo siempre digo, ojalá solo hubiera COVID, pero no, o sea, todo el resto de enfermedades siguen existiendo. Entonces, Sí, porque hubo un tiempo en el que dice todo era COVID, sí, todo era COVID, todo. ¿no? Y pues es COVID y esto, pero pues siguen los diabéticos, Sí. siguen los hipertensos, Las embarazadas. Sobre todo las embarazadas. Ujú. Sobre todo las Los embarazadas. niños, o sea, las heridas, los accidentados. O sea, la gente sigue viviendo y la gente se sigue enfermando. Sí. Pero bueno, entonces durante la pandemia fue así como la parte, digamos, más que nadie sabía nada, que todo estaba muy oscuro. Yo estaba en el servicio. Después salí y de hecho mi último trabajo, antes de empezar la especialidad, fue como médico COVID. En Chiapas. Me fui a Chiapas a trabajar 6 meses. ¿Apenas regresaste? Sí, regresé para la especialidad. Pero allá estuve. ¿Y la como estás médico tomando COVID. aquí en Toluca también? Sí. Ah, qué bien, qué buena onda. Sí, me ha ido bien. He vivido cosas. Sí, He vivido cosas. bastantes vivencias, la verdad, y es sumamente gratificante. Por eso quería tenerte aquí, porque dije, o sea, ¿qué tantas historias no puedes tener? También, bueno, vi que comentabas algo acerca de las vacunas, sobre todo cuando estaban vacunando en primer lugar al personal médico. Bueno, a mí no me tocó. Exactamente, era porque... No me tocó porque las primeras vacunas llegaron como por febrero de 2021. Yo terminé el servicio social en febrero de 2021. Entonces, la primera tanda de vacunas, al menos donde yo estaba, tocó para personal sindicalizado. Obviamente. Sí. Entonces, para cuando llegó la segunda ronda, fue tipo así de que el 4 de febrero. Yo había terminado mi servicio el 31 de enero. Así como, y me dijeron, ya no trabajas aquí, mi ciela. Pasante a un lado. Ya hay nuevo pasante y no eres tú.
Entonces me mandaron a la fregada. Después empezaron a vacunar personal de salud, pero solamente personal público. Y yo, a ver, o sea, yo recién egresada, sin título, sin cédula, sin nada, yo ya contaba como personal Sí. privado. Entonces, no me vacunaron. Después, solo personal con cédula. No, yo la verdad he tenido muchos problemas para la vacunación. Yo personalmente. Como personal médico. O también Como persona, porque también, o sea, me lo negaron como, por primero te digo, porque ya no estaba como pasante. Después porque yo era personal privado. Después porque no tenía cédula. Después para cuando conseguí ir, me rechazaron que porque ya nada más estaban poniendo segundas dosis y yo no tenía la primera. O sea, así me trajeron. Yo me vacuné hasta por grupo de edad. O sea, Apenas. hasta que te tocó. Sí, acá. hasta que me tocó. Además aquí, porque en Toluca no me quisieron vacunar. No, no es de aquí. Sí, ajá, me la aplicaron. Así de que, uy, señorita, pues es que usted no es de aquí. Aquí en su credencial dice que es de Joco. Y yo, Ay, no. me rechazaron 9 veces para la vacuna. No puedo creer cuántas, bueno, obviamente cuántas anécdotas puedes tener acerca de eso y la De la verdad vida. es bastante gratificante. Pues sí, ya estamos cerrando Sí, en claro. este espacio. Me interesaba mucho sobre todo saber o bueno, más bien, como última pregunta, ¿qué le recomendarías a una persona que tal vez está estudiando lo mismo que tú? ¿O qué le dirías a esta persona ya estando ahora del otro lado, donde ya empiezas a ejercer, donde ya como que la vida te empieza a alumbrar de manera diferente, el sol, las estrellas, todo empieza a alinearse hacia ti? ¿Qué le dirías a estas personas que a lo mejor están en ese proceso en donde todo todavía es oscuridad, donde no ven como un buen camino hacia esto o lo Ay. otro, aquello? Pues yo creo que les diría que, en primera, ¿sabes qué les diría? Que no está mal abandonar. O sea, yo veía un meme que era de chiste, ¿no? Que decía, los más inteligentes de medicina son los que se salen en el primer semestre. O sea, sí hay que entender que medicina tiene muchas aristas, muchos puntos álgidos, muchos puntos en contra. Sí, o sea, realmente medicina sí tiene muchos puntos donde, sí, como bien dices, todo es oscuridad. O sea, por la carga de trabajo, por lo pesado de los temas, pues también por la carga emocional y que cada quien vive, ¿no? Y cada quien tiene su historia. Y yo creo que si estás en un punto en el que de verdad te cuestionas y dices, no es lo que quiero, solo estoy aquí porque mi papá quería, porque me da miedo que digan que renuncié, porque, sí, o sea, como por ego, o sea, si solamente estás por esas razones y te quieres salir, neta, no está mal, no te hace menos, no significa que no puedas triunfar en otra cosa o que ese es el único camino de la existencia. Es o sea, válido. No, es muy válido, totalmente. Pero si tú también te lo preguntas y dices, no, o sea, es que de verdad sí me llena, sí me hace feliz, sí es lo que quiero, pues realmente aférrate a eso. O sea, realmente aférrate a eso y date chance. O sea, no pasa nada si, por ejemplo, un semestre te detienes, no pasa nada si una materia la rebotas. No pasa nada, yo creo que es muy importante que tú siempre no se te olvide por quién estás ahí. O sea, estás ahí sí, primero por ti, o sea, porque es un sueño que tienes tú, pero también estás ahí a lo mejor, pues por la gente que cree en ti, por lo que tú puedas apoyar a otros también. O sea, que no, medicina, al contrario de lo que a veces vemos en Grey's Anatomy o en cualquier lado, no vas a salvar vidas diario. O sea, no es como que diario vas por ahí salvando personas y que todo es glamour. O sea, la verdad es que no. The Good Doctor, ¿no? Sí, o sea, no es The Good Doctor, definitivamente. Y no te cases con esa idea. Pero lo poco que tú puedas, esa palabra amable que puedas darle a un paciente, esa sensación de no estás solo, de acompañamiento, de realmente vamos a intentar ayudarte, entendiendo que tampoco eres Dios, o sea, bueno, o la fuerza suprema en la que creas, o sea, no eres también, ojalá nosotros con solo ver a los pacientes dijéramos, ya, curado, o sea, genial, pero no. Sin embargo, sí puede ser alguien que hace sentir mejor a esa persona, o sea, que realmente pueda decir, ok, estuve hospitalizado en el IMSS y me trataron de la fregada y todo fue oscuridad y dolor, pero hubo una persona que sí se preocupó por mí, hubo una persona que sí trató de hacer un Yo poquito. recuerdo varias. ¿Ves? Exacto, o sea, porque eso es lo que realmente se trata, o sea, la medicina a veces no siempre se trata de curar al 100% de las personas, sino de realmente ofrecer un poco de consuelo a otros seres humanos. Exacto, sobre todo ese proceso que vives, a mí me costó bastante
asimilarlo. Claro. Sobre todo genera traumas horribles. Sí, sobre todo porque pensaba yo en ese momento que me estaba sucediendo que estaba en una estabilidad emocional tan buena, que donde me sentía bastante pleno, llega eso, ¡pum! Una cubetada de realidad tremenda que me bajó totalmente, me hizo mostrarme a mí mismo quién era la persona que en ese momento yo pretendía ser, pero era totalmente diferente. Sí, sí. Sacó lo peor de mí, me hizo una persona horrible en ese proceso, la verdad está muy mal. Pero como dices, el hecho de que hubiera personas que se preocuparan un poco por ti, aparte de tu familia, la verdad, Sí, y claro. es la familia es la única que siempre va a estar ahí. Pero es muy cierto eso. Algo que a mí me gusta en ocasiones decir, se vale en ocasiones ser un poco egoístas con nosotros mismos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas que van a influir para el resto de nuestra vida. Sí, claro. Porque pues aunque los papás o la familia o los que sean nos digan pues es para tu bien, para tu futuro y demás, sí, saben que te están perfilando hacia algo. Claro. Pero quien se conoce mejor que eso eres tú. Y es tu responsabilidad conocerte, porque al fin y al cabo, quien va a vivir con las consecuencias de quedarte o no en medicina eres tú. O sea, y en lo que sea, o sea, realmente en lo que estés haciendo en tu vida, o sea, al final siempre es importante que digas, estoy haciendo esto porque es lo que yo quiero. O sea, porque no vas a poder pasar 5, 10, 15 años y decir, no, es que era porque a mí me obligó el bocho. Entonces, no, realmente tienes que hacerlo. Si te vas a quedar, va, bien, quédate, pero quédate por ti. Y si te vas a salir, bien, salte, pero salte por ti. Exacto. Entonces, no sé, yo creo que... Se vale rendirse. Se vale, claro que sí, está súper bien. Súper bien. Como que muchas veces se puede decir como se malinchó. ¿O cómo decirlo? No tengo la palabra en este momento. Se ha condenado mucho el hecho de rendirse. Se ha condenado mucho el hecho de rendirse y no está mal. ¿No? O sea, no está mal renunciar a algo a lo que dices. No es para mí, no exacto. Lo quiero. Sea una carrera, sea un trabajo, sea lo que estás haciendo. Siempre y cuando busca algo que te haga feliz. Sí. O sea, sí. Y que obviamente esté dentro del marco legal que está. Marco legal, no dañe a otros sí. Y de preferencia no te permita vivir. Pues sí. Por supuesto. Entonces, pues, muchísimas gracias, Andy. La verdad, me encantó bastante esta plática. Como te decía, estaba nervioso porque dije, sé el calibre de persona que va a estar aquí en mi plática. Para mí, créeme, te admiro bastante. Ay, gracias. Y Rebe era algo que me decía, no, es que Sandy, o sea, va a ser bastante bueno. Espero que te haya gustado. Y le preguntaba así como de, ok, ¿cómo era? Dijo, o sea, no es como que, le pregunté, ¿ella estuvo en la escolta o algo así? Dijo, no. Pero era una persona que se daba a notar por muchas otras características mejores. Entonces, voy a ruborizar, ya me puse roja sí, yo. Entonces, pues la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos también que a cada uno de ustedes que hayan escuchado, hayan visto este podcast, que pues les guste, que les haya gustado también acerca de las vivencias y que se hayan llevado algo bastante excelente de todo lo que se habló aquí. Ojalá. Y pues muchísimas gracias, Andy. Síganme en TikTok. ¿Sí? Por cierto, es cierto, tiene un TikTok, es Booktoker. Tiene TikToks muy buenos. También es Potterhead. Y sí, quizás en algún momento, si las cosas se dan más adelante, vamos a hacer algo. Sería muy cool, la verdad. Me gusta todo eso, me gustan los libros, me gusta... También tengo mucha experiencia en temas de sexualidad, también doy talleres de sexualidad también, sobre todo para adolescentes, pero bueno, ese ya es otro asunto. Ya, ¿verdad? Ando diversificando. ¿Cuáles son tus redes sociales para que pues realmente la que uso como pública es TikTok, o sea, lu.urselay, Urselay URC. Sí, por aquí va a aparecer. Ya voy a aparecer encargarme de ponerlo por acá. Entonces. Sí, realmente ocupo como realmente público, nada más TikTok, así al 100%. Y pues sí, sería todo. Vale. Es donde pongo cosas chidas, lo demás son puros memes mensos, ¿no? No me sigan en ningún otro lugar, qué vergüenza. Vale, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día, esperemos que les haya gustado bastante y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Los inventados nos dicen, caray. Sí,